Bien, vamos a cambiar de tema. 9:18. Hay mucha preocupación y ha ido creciendo además por la llegada a nuestro país de una serie de organizaciones criminales. Y una de ellas en particular, la agrupación conocida como el Tren de Aragua, genera preocupación sobre todo en la zona norte. Esta banda está siendo investigada por el Ministerio Público y en el marco de la indagatoria se han incautado ya diversas armas, se han imputado delitos también como tráfico de drogas y secuestros. Queremos conversar de este tema, para eso estamos en contacto con el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera. ¿Cómo está, fiscal? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, la preocupación de la que hablábamos ha ido creciendo en la medida en que se van conociendo más antecedentes, sobre todo de las prácticas de esta organización criminal y de cómo ha ido penetrando en distintas zonas, no solo en el norte, pero fundamentalmente allá. Fiscal, ¿cómo se está enfrentando este tema allá en la región de Arica y Parinacota? Bueno, lo primero que tuvimos que hacer, desde que tuvimos conocimiento o empezó a aparecer, digamos, actuaciones vinculadas a esta banda, era precisamente tratar de entender, aprender su metodología, cómo es que trabajaban, cuál era su orgánica, y luego que ya tuvimos absoluta claridad respecto a eso, bueno, fue cuando actuamos y hemos dado efectivamente en esta región varios y buenos golpes, digamos. Así que estamos bastante conformes con el trabajo que se ha hecho por parte de los fiscales a cargo y también, por cierto, de la Policía de Investigaciones y Gendarmería también, que ha hecho un trabajo también impecable. ¿Cuál ha sido el principal desafío para la Fiscalía para investigar a este grupo, fiscal? Bueno, primero entender la metodología. Lo que ocurre es que estos sujetos, claro, se adueñaron o tuvieron presencia muy rápida debido a las formas en que actúan, donde básicamente lo normal de un grupo de crimen organizado es que actúe con sigilo, que vaya, digamos, abordando sin que la autoridad se vaya percatando. Pero estos sujetos no, llegaron podríamos decir, a punta de pistola, a someter a otras bandas o a otros grupos, y además con estas actividades extorsivas. Este año, por ejemplo, estamos recién cerrando el primer semestre, sí. Y es el año que hemos tenido más homicidios en la historia de la región. Ya llevamos 24, cuando no ha habido ningún año, digamos, completo con una cifra de homicidios como la que tenemos en este año. O sea, este año, el primer semestre, ya se superó el número de homicidios de cualquier otro año anterior. De cualquier otro año en la historia, efectivamente. Lo que es evidentemente muy, muy preocupante, pero el lado positivo, digamos, del trabajo que se ha hecho es que ya tenemos a más de 30 personas en prisión preventiva. Las últimas detenciones, que fueron el día domingo, se practicaron incluso en el desierto, donde uno de los sujetos, que para nosotros era uno de los líderes, fue sorprendido intentando abandonar el país caminando por medio del desierto. Eso nos habla o nos dice de que efectivamente los teníamos acorralados y habla también de una persona desesperada que ya no tiene casas de seguridad dentro de la región, y por lo tanto habla efectivamente del trabajo certero que han hecho nuestras policías, en este caso la Policía de Investigaciones. Sí. Fiscal, usted hablaba de los desafíos de enfrentar una organización de este tipo por las características de los crímenes que cometen, ¿no? De los delitos que cometen. ¿Qué características tiene ahora desde el punto de vista de la organización? ¿Esta es una estructura más jerarquizada, más horizontal? ¿Cómo se comporta? Porque eso también me imagino que es bien relevante para ver cómo se enfrenta una organización de este tipo. Sí, claro. Lo que ocurre es que ese sello de violencia también es un sello que los expone, porque evidentemente al no actuar con sigilo y al dejar rastro a través de estos mecanismos que usan ellos para intimidar, evidentemente facilita los procesos de investigación de nuestras policías. Y bueno, en lo que se refiere a formas de actuar, claro, nosotros hemos tenido que coordinarnos a nivel nacional, primero como Fiscalía, donde la Fiscalía, en este caso de la región de Tarapacá, es la que está coordinando a todo el resto de fiscalías regionales del país, es la que está tomando las decisiones, digamos, en cuanto a líneas investigativas más gruesas, más duras. Pero también no solamente nos ha obligado a coordinarnos internamente a nivel nacional, sino que también hemos tenido que coordinarnos con otros países. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos en reunión con los fiscales de Perú. Vamos a tener una próxima reunión la semana que viene, porque efectivamente tenemos que hacerlo de esa manera. Esto es muy dinámico. Nosotros tenemos fronteras, pero ellos no.
Y en el caso de la frontera de Arica y Parinacota es una frontera muy permeable, son Sí, muchos claro. kilómetros donde efectivamente pueden y circulan libremente, digamos. Ujú. Fiscal, hablábamos de los niveles de homicidio, ¿no? Y es una cifra bien impactante el que ya en el primer semestre hayan 24 homicidios en la región de Arica y Parinacota. ¿Qué otros delitos son los que han crecido en importancia, en relevancia en las investigaciones allá en la región, fiscal? Bueno, tal cual como usted lo señala, el homicidio es brutal el número, porque si se repitiera un segundo semestre idéntico al primero, y teniendo en consideración que la población de Arica y Parinacota es de alrededor de 220.000 habitantes, eso significaría una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 19 más o menos. Pensemos que la media nacional es 5 hoy, y El Salvador, Guatemala tienen una tasa de homicidios de 16, 17 más o menos, muertos por cada 100.000 habitantes. O sea, nos pone en una posición en la que nadie quiere estar. Ahora, otros delitos asociados, evidentemente tenemos el tráfico de migrantes, la trata de personas, el tráfico de armas, los delitos vinculados a tortura o lesiones. Esos principalmente, y obviamente todo esto bajo un paraguas que es la asociación ilícita, que es donde están formalizados también la mayoría de los integrantes de este grupo. Sí. Fiscal, ahora, ese catálogo que usted mencionaba de delitos, que es bien impresionante y de nuevo genera mucha preocupación, puede generar también un efecto de imitación, ¿no? ¿Esto está asociado fundamentalmente a esta banda, el Tren de Aragua, o empieza a verse en prácticas de este tipo, extorsión, el tráfico de armas, entre otras cosas, también asociado a bandas criminales nacionales? Bueno, eso siempre va a ser un riesgo. Por ahora solamente está vinculado principalmente a este grupo en particular. Por lo tanto, todavía no tenemos ese fenómeno. Y creo que eso mismo gatilla la dureza con la cual lo hemos enfrentado. Acá no se han escatimado recursos de ninguna naturaleza, sin ir más lejos solo para el procedimiento que tuvimos hace un mes atrás, donde se ingresó a 23 domicilios. Se trajo personal de la Policía de Investigaciones, más de 100 funcionarios de apoyo del resto del país, y además en Gendarmería también, porque las mismas prácticas que están afuera se replican adentro. Entonces nosotros, paralelamente a los allanamientos fuera, hicimos también allanamientos al interior de los módulos de la cárcel. Y eso también motivó que vinieran un número importante de funcionarios de Gendarmería del resto del país. Y eso lo quiero destacar porque es un movimiento que para todo funcionario público se nota en aeropuertos, en las rutas terrestres. O sea, cuando hay un movimiento de esa naturaleza se nota, y acá no hubo absolutamente ninguna filtración, y pudimos desarrollar el procedimiento conforme a lo planificado. Eso hay que destacarlo porque efectivamente habla muy bien de los funcionarios públicos de la región. Sí. Fiscal, en ese sentido, ¿usted cree que ha habido una adaptación rápida de parte de todo el sistema, que está compuesto por la Fiscalía, por Carabineros, por la PDI, entre otros, ¿no? ¿Usted cree que ha habido una adaptación rápida a este nuevo fenómeno de criminalidad allá en la zona norte? Bueno, un poco nos vimos obligados a tener esa adaptación, que efectivamente se ha dado. Porque, sí, pero puede costar más o puede costar menos, ¿no? A eso voy fundamentalmente. No es fácil enfrentar, digamos, un tipo de delito a los que quizás el sistema no está acostumbrado, no tiene prácticas, etcétera. Sí, el fenómeno nos llegó de golpe, nos llegó de golpe y en muy poco tiempo, así que efectivamente tuvimos que tener una adaptación rápida, y por eso mismo el fiscal nacional tomó la decisión de que la Fiscalía Regional de Tarapacá coordinara a nivel nacional el seguimiento a esta banda en particular, porque tanto en la región de Tarapacá como en la región de Arica y Parinacota ya tenemos una expertise, digamos, respecto, o un conocimiento respecto de cómo opera esta banda. Ojalá tuviésemos, como lo ha dicho la Fiscalía y lo ha solicitado, una Fiscalía supraterritorial respecto del crimen organizado. Creo que sería un paso que ya a todas luces es necesario, y no tuviésemos que estar forzando estas coordinaciones. Lo hemos hecho antes a propósito de otros delitos, por ejemplo, las investigaciones de las luces LED, por ejemplo, están
en una fiscalía en particular, Sí. respecto a todo Chile, y se ha hecho. No es nuevo esto de que se coordine respecto de una región, pero acá el fenómeno es muy dinámico. Entonces es una coordinación distinta porque nos obliga diariamente a estar en coordinación. En circunstancias que si tuviésemos una fiscalía supraterritorial que viera desde Arica a Punta Arenas temas vinculados, por ejemplo, al crimen organizado, podríamos incluso dar una respuesta aún más rápida y mejor. Y respecto a la legislación, sí, hay un montón de cambios que son necesarios. Sin ir más lejos, desde esta misma región surgió un proyecto que fue tomado por el diputado Vlado Mirosevic y Luis Maya, Ajá. que hace 2 días se aprobó en la Cámara de Diputados una norma, que pasa al Senado ahora, por cierto, pero se aprobó ya en el Pleno de la Cámara de Diputados, una norma que respecto de los delitos de trata de personas y de tráfico de migrantes nos permite ampliar las detenciones telefónicamente y no en audiencia. Que créame que para una región como esta, con la cantidad de kilómetros que tiene de frontera, no solamente con Perú, sino que también con Bolivia y en el altiplano, nos viene a satisfacer, digamos, y a dar mayor holgura para efectos de investigar este tipo de delitos. Entonces, Sí. a veces hay cosas pequeñas, efectivamente, que sí nos apoyan y sí, sin duda, representan mejores herramientas para investigar este tipo de delitos. Sí. Fiscal, ¿y usted siente que existen los recursos y que la Fiscalía tiene los recursos necesarios para enfrentar un fenómeno de esta magnitud? Porque surgió muy rápido, por las características que tiene, de nuevo, por la expansión además que se ha visto. ¿Están dados los recursos necesarios? Bueno, creo que la respuesta es no. Hoy, evidentemente, cuando hemos destinado a fiscales a esto, a más funcionarios a esto y la policía hace lo propio, es con lo que se tiene. Por lo tanto, implica que otras áreas que antes desarrollábamos se vean mermadas. Eso es una realidad, digamos. Uno tiene que priorizar ciertas cosas, pero siempre va a ir en desmedro de otras. Así que evidentemente necesitamos una inyección fuerte de recursos, sobre todo en la región de Arica y en la región de Tarapacá, porque hay una cuestión que he dicho varias veces: estas fiscalías en particular no son fiscalías simplemente de esta región. No somos, en el caso de nosotros, simplemente una fiscalía para la región de Arica y Parinacota. Ajá. Nosotros somos un muro de contención para todo el país. Por lo tanto, deberíamos tener efectivamente, o debería tener un tratamiento de esta fiscalía en particular de carácter nacional. Lo que no logramos combatir en esta región no viene para acá. Muchas veces somos de paso. Los migrantes que llegan acá, las armas que llegan acá, la droga que llega acá, muchas veces nosotros simplemente la vemos pasar. Lo que no detectamos, me refiero, va a la zona central del país. Por lo tanto, acá deberían redoblarse efectivamente los esfuerzos en cuanto a recursos, más allá de la población que tiene esta región y más allá de las otras características propias que tiene. Sí. Fiscal, ¿ustedes tienen noción de cuánto se ha extendido hacia el sur, hacia la zona centro, precisamente, esta organización del Tren de Aragua? Sí, tenemos noción de ello. Evidentemente están operando, esa es una realidad en el resto del país, pero de manera incipiente. Por lo tanto, en la medida que nosotros logremos controlarlos efectivamente en esta zona, se les va haciendo más difícil el trabajo en el resto del país, porque muchas de las instrucciones ellos las reciben directamente desde Venezuela o desde Lima en Perú. Entonces, claro, en la medida que nosotros les cortamos esta vía que es tan relevante para ellos, tanto para el ingreso y para un primer asentamiento, o sea, las armas, por ejemplo, que llevan a la región metropolitana, a Valparaíso o más al sur, son armas que ingresan por acá. Por lo tanto, acá siempre va a haber lugares de acopio. Esta zona, aunque ya le hemos dado golpes duros, van a seguir tratando de permanecer en esta zona porque tienen una frontera que les permite ingresar algunas cuestiones si nosotros no las controlamos bien y luego distribuir al resto del país. ¿Sabe? Esto funciona exactamente que cualquier negocio, no tiene la verdad, mucha diferencia, salvo evidentemente que se trata de algo ilegal y evidentemente con formas de trabajo absolutamente deleznables, pero es un negocio en definitiva. Sí. Y por lo tanto en esta zona es una zona donde ellos siempre van a tener interés porque les permite distribuir al resto del país. Fiscal Carrera, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy ilustrador, preocupante también respecto a lo que está ocurriendo allá en la zona norte. Muy amable, gracias por su tiempo.
No, gracias a usted por la preocupación y efectivamente es un tema preocupante, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para controlarlos y quiero destacar, volver a destacar, Sí, cómo es que el líder de la célula que operaba en esta región fue detenido, cruzando solo por el desierto, sin mochila, sin nada. O sea, la verdad es que los teníamos absolutamente acorralados y eso da cuenta del buen trabajo no solo de la Fiscalía, sino que cierto. especial de las policías y además el olfato policial. O sea, felicitaba ayer a los funcionarios de la Policía de Investigaciones porque estamos hablando de un desierto con una cantidad de kilómetros muy, muy extensa. Entonces, que ellos hayan tenido el olfato para presentir por dónde podían efectivamente intentar escapar, da cuenta del trabajo fuerte de la policía. Así Sin que duda. esa es la parte buena, digamos, que tenemos que seguir reforzando. Por supuesto, vale la pena destacarlo también. Gracias, fiscal, por su tiempo, ¿eh? Ya, pues que estén muy bien. Buen